de la línea sale hacia el botón stop. Sale del botón stop y va al start. Sale del botón start y va a la entrada de la bobina del contactor marcada como A1. La salida de la bobina marcada como A2 va a un contacto normalmente cerrado del relevador de sobrecarga marcado como número 95. La salida de ese contacto normalmente cerrado marcada con un número 96 va a neutro. Ya está el primer renglón, pasamos al siguiente, donde se unen el botón stop y el botón start, sale un conductor hacia la entrada de un contacto normalmente abierto, marcada como número 13, que servirá como el contacto de enclave. La salida de ese contacto normalmente abierto, marcada como número 14, va a la entrada de la bobina del contactor, marcada como A1. Ya está el renglón número 2, pasamos al renglón número 3. De la entrada del botón stop sale hacia un botón normalmente abierto. La salida de ese botón pulsador normalmente abierto sale hacia un contacto normalmente cerrado del contactor A. Este contactor no cuenta con contactos cerrados, entonces se añade un bloque de contactos auxiliares. La salida del botón pulsador hacia un contacto normalmente cerrado, marcado como el número 61. La salida de ese contacto normalmente cerrado, marcada como número 62, va a la entrada de la bobina del segundo contactor, marcada como A1.
La salida de la bobina del contactor B, marcada como A2, va a la salida de la bobina del contactor A, marcada igual como A2. Muy bien, el contacto cerrado en el renglón número 3, que va en serie con el botón pulsador normalmente abierto número 2, funciona como interlock por contacto. Al estar energizado el contactor A mediante el botón de arranque, el motor debería de funcionar, se detiene con el botón stop. Este botón pulsador, normalmente abierto, servirá como sistema de frenado, inyectando corriente directa hacia el motor a través de un puente de diodos a tensión reducida y a través de este contactor. Para energizar este contactor se utiliza este botón. Si el operador tiene en operación el motor trifásico, a través de la botonera paro y arranque, no se puede energizar el contactor para el sistema de frenado a través, o ya que se cuenta con el interlock por contacto. Si está energizado este contactor, se abre este contacto y no permite que se energice la bobina de este otro contactor. Hay que pasar siempre por el botón stop. Una vez que se detuvo la marcha del motor, se procede al sistema de frenado por inyección de corriente directa a tensión reducida, energizando el contactor B. Pasamos al diagrama de fuerza. Las tres fases L1, L2 y L3 van a las terminales L1, L2 y L3 del contactor A. Las terminales del motor T1, T2, T3 van a las terminales T1, T2, T3 del regulador de sobrecarga. Muy bien, siguiendo el diagrama de fuerza, se tiene que energizar el transformador de control a 220 volts, de los cuales salen dos fases de aquí. Una fase entra directo al transformador, a la terminal 2. La otra fase va a la entrada de un contacto normalmente abierto en el contactor B, marcada como número 1.
La salida de este contacto, normalmente abierto, marcado como número 2, va a la terminal 0 del transformador. El lado secundario del transformador debe ir conectado a un puente de diodos. Para ello se utilizarán diodos con capacidad para 6 amperes. Se conectó el puente de diodos de esta manera, utilizando clemas. En la parte central del puente de diodos llega o debe llegar la tensión reducida proveniente del transformador de control de las terminales 11 y 12, que son 24 volts, sale hacia el puente de diodos. La salida del puente de diodos debe pasar por dos contactos normalmente abiertos en el contactor B. La salida de los dos contactos normalmente abiertos en el contactor B va a dos terminales del motor, T1, T2, T2 o T3 o T1 y T3. Muy bien, para probar. Muy bien, para probar. Este método de frenado para motores trifásicos se conoce como frenado por inyección de corriente directa. Se cuenta con un transformador reductor, el cual en su devanado primario se conectan 220 volts, en el devanado secundario salen 24 volts de corriente alterna. Se tiene un arreglo de 4 diodos conectados como puente rectificador. Estos 4 diodos se conectan a través de un contactor a dos de las terminales del motor. El motor está conectado a una estrella. Este alimentador de tensión rectificada, al ser un circuito cerrado, a través de las dos terminales del motor, circulará corriente directa. Esa corriente directa, su función es hacer que el motor se comporte como un electroimán. El electroimán hará que la flecha o el rotor se alinee con ese campo magnético generado por la fuente rectificada y se irá frenando gradualmente dependiendo de la intensidad de corriente que circule a través de las dos terminales del motor. Entonces, el motor arranca con el botón Start, se puede tener con el botón Stop y se tiene un contacto normalmente cerrado que funciona como interlock o protección para que el usuario o el operador no pueda energizar el contactor B o el contactor de frenado mientras está en operación el motor. Se tiene que pasar por el botón Stop.
Ahí le tomó un tiempo detenerse por completo a la flecha. Se frenó con mayor rapidez al aplicar la tensión reducida a través del puente de diodos. Si giro de forma manual, puedo frenar casi de inmediato la flecha. Este método de frenado se utiliza para detener la inercia o la intensidad de rotación de motores de grandes capacidades cuya carga o las dimensiones de la carga provocan que la inercia del motor sea considerable.